visitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el sociólogo y analista político Melvin Sotelo. Con él vamos a estar haciendo un análisis de la situación de la oposición en este país, la situación política de este país. ¿Podrá tener un repunte la oposición en Nicaragua? Ahora que estamos ya en la primera semana de enero, siempre se comienzan las celebraciones y se le empieza a rendir tributo al héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro. Cardenal, vamos a preguntarle qué pasa, dónde están los liderazgos políticos de la oposición en Nicaragua. ¿Quién podrá asumir ese reto? ¿A quién vislumbran? Todo país necesita, o toda oposición necesita un liderazgo fuerte, el cual los demás nicaragüenses lo sigan. Alguien que los guíe. Desgraciadamente los nicaragüenses somos del tipo de que toda procesión, si no lleva santo, la procesión no es un éxito. Entonces vamos a estar hablando con Melvin alrededor de ese tema. Antes de entrar con él, dos comentarios. Ayer o antier, hace 2 días, leí en unos medios escrito un informe la cifra récord de venta que tuvo el mercado oriental para finales del año pasado. Y aumento inclusive de las ventas que tuvo comparado con el año pasado, con el año antepasado, perdón, del 2017 al 2016. Y digo yo, ¿es eso motivo para alegrarnos o es un motivo para preocuparnos? Esas ventas de cifras récord que se dieron en el mercado oriental, ¿cuánto le costó al sector privado formal? ¿Cuántos abusos de tráfico de influencia, de no pagar impuestos hubo en el mercado oriental y hay en el mercado oriental constantemente? ¿Cómo podemos ver mercadería que en un centro comercial, en una tienda formal, valga X cantidad y en el mercado oriental la podrá conseguir 30, 40, 50 y hasta 60% más barata? Porque no pagan impuestos, porque es contrabando, por las famosas cuotas fijas, negocios que venden $1 millón, $2 millones y que estén pagando cuotas fijas todavía. Mientras que el sector formal tiene que seguir pagando todos los impuestos y los altos costos para poder operar en este país. Entonces ese crecimiento que se vea constante en el mercado oriental, ¿debería de alegrarnos o debería de preocuparnos? Le dejo la interrogante a ustedes para que me la contesten, ya sea vía el WhatsApp o a nuestra página de Facebook, que más adelante estaremos comentando alrededor de ello. Este es el año, ayer platicando con un par de personas me decían, ¿qué esperas de este año? Decía yo, hombre, yo espero que este sea el año donde los nicaragüenses decidamos de una vez por todas hacer un esfuerzo, extra esfuerzo, para recuperar la institucionalidad y la democracia que ya desgraciadamente no tenemos en este país. Entonces le podríamos nombrar, decía yo, nombrémosle el año 2018, el año de la recuperación de la institucionalidad y el Estado de Derecho para todos los nicaragüenses. La comunidad internacional está ayudándole al pueblo de Nicaragua a tratar de recuperar esa institucionalidad y Estado de Derecho, cuando vemos en países
que están buscando mecanismos para sancionar al gobierno del presidente Ortega, para obligarlo a ir por el camino correcto, el camino de la separación de los poderes del Estado, el camino donde se respete la decisión de la mayoría de los nicaragüenses, donde los nicaragüenses podamos volver a recuperar el derecho de elegir y ser electos libremente. Entonces yo veo una ayuda de la comunidad internacional, vemos organizaciones del Estado americano que están ofreciéndose para servir de intermediario y negociar para una mejor reforma a la ley electoral. La gran pregunta es, ¿estaremos los nicaragüenses dispuestos a poner nuestro granito de arena, a poder reclamar, a poder luchar, a poner el esfuerzo, a poner el sacrificio para poder exigir que haya una independencia de poderes del Estado, que haya un verdadero Estado de Derecho en este país, que haya verdaderas elecciones, que volvamos a recuperar, que las elecciones sean un proceso, una fiesta democrática donde se respete la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses, independientemente cuál sea esta? Donde más del 70% de los nicaragüenses desean salir a votar en vez de quedarse en su casa. Vamos a ver hasta dónde los nicaragüenses, hasta dónde la juventud empieza a tomar una posición más beligerante en el quehacer diario de este país, en la lucha por la institucionalidad, el Estado de Derecho. Porque al fin y al cabo no dejé a otras generaciones, lo que ya a muchas generaciones les compete es ser más activas. Vamos a ir a un cambio y regresamos para platicar precisamente de este y otro punto con nuestro invitado Melvin Sotelo. Ya regresamos. Premio Millonario Premia Banpro. Regala 2 millones de córdobas esta Navidad. Puedes ganarte 1 millón, medio millón, 1/4 de millón, 150 o 100,000 córdobas. Al pagar con tus tarjetas de débito y crédito Premia Banpro, son 5 los ganadores. Recibe una acción por cada 100 córdobas en compras y doble acción al pagar con Telepagos. Conviértete en millonario esta Navidad con Premia Banpro. Grupo Promérica. Aplican restricciones. Ve reglamento en página web. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego Rivulis, distribuidos por Casa MacGregor. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con motores de bombeo de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. En Tip Top nos aseguramos de mantener siempre el producto más fresco, porque sabemos que hay algo en vos que te hace siempre escoger lo mejor, y eso lo llevas a todas partes. Lo llevas en los encuentros donde toda la familia se junta para crear un recuerdo que les llena el corazón. También lo mantienes con vos en las reuniones, donde pones el toque para mantener encendida la amistad. Y en Navidad, eso no podía ser diferente, porque sabes llenar de frescura cada momento. Estas fiestas, llenalas de lo mejor. Siempre fresco, siempre Tip Top. UCAL les desea una feliz Navidad a las generaciones de graduados, padres de familia, estudiantes y colaboradores como el CNU y CNEA que velan por la alta calidad de UCAL. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No te preocupes, son Munkel. En Ópticas Munkel tenés 1 año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián.
No podía escoger una mejor película para celebrar nuestro aniversario, ¿verdad? Era la única que estaba al 2x1. No siempre decís que tenemos que ahorrar. Sí, pero ahorrar para algo bueno. Por suerte, yo reservé la cena. O sea que hoy celebramos el fin de nuestros ahorros. Claro que no, nos ganamos la rifa de la cuenta de la fortuna BDF. Vos siempre cambiás nuestra suerte. Vos también podés cambiar tu suerte ahorrando en la cuenta de la fortuna, la única que te da premios en efectivo. Mientras más ahorrás, más oportunidades tenés de ganar. BDF, simplifícate. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC con la esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Los hombres cantarán. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Quiero aprovechar también para todos aquellos que están siendo afiliados al programa. Estamos cambiando sistema y tratando de mejorar. Entonces le pedimos que en estos próximos meses vayan y suscríbanse directamente a YouTube Jaime Arellano de la Nación, directamente, para que ahí puedan ver el programa. Ahí le vamos a ir explicando y le vamos a dar su pantalla el correo de por qué que está sucediendo esta cosa. Ahí está, suscríbete a nuestro canal en YouTube. O sea, en vez de inscribirse al correo electrónico, suscríbase directamente a nuestro canal de YouTube, para que vean este programa a la hora que ustedes lo estimen más conveniente, así como lo pueden ver en vivo, igual que en nuestra página de Facebook. Don Melvin, feliz año nuevo, amigo. Gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Quiero desearle a la ciudadanía nicaragüense que en sus hogares reine la paz, la armonía y el amor, y a vos felicitarte por tan gustado programa, tanto a nivel nacional como internacional, y muchas gracias por la Gracias, invitación. Melvin, es sociólogo y escritor. Hace poco escribió un artículo en la prensa, el 2 de enero, si no me equivoco, donde se hablaba de democracia y elecciones libres, ¿para qué? Así es, sí. Hombre, Melvin, comencemos por la gran pregunta es, porque todo el mundo habla del rol que tiene que asumir y la responsabilidad, enorme responsabilidad que tiene el presidente Ortega en el rumbo que lleva el país, el rol que debe o que está jugando el sector privado, uno lo ve bien, otro lo ve mal, en fin, pero ahí está jugando su papel. Pero todos nos quedamos cortos a la importancia que tiene para el país, la necesidad que tiene el país de tener una oposición fuerte, una oposición beligerante, una oposición que asuma el liderazgo de ser la contraparte de aquellos que están en el poder. Y eso, por lo menos desde mi punto de vista, es algo en que se ha fracasado. No es una... Estaba hablando en mi comentario ahorita, el comentario inicial, en esta primera fiesta cuando estamos siempre los primeros días de enero, siempre uno empieza a hablar y a rendirle tributo a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro. Sí. Y el liderazgo que él tenía. Y si entonces empieza a hablar uno y a recordar los tiempos de una oposición, cuando aquí había oposición fuerte, una oposición beligerante en este país. Y entonces volver al tiempo ahorita sí.
¿A dónde está esa oposición en este momento? ¿Quién asume el liderazgo? Puede decir que hay una oposición ahí, pero nadie la está dirigiendo, nadie la está conduciendo, nadie la está fortaleciendo, creo yo. Pues ayúdame vos que sos sociólogo en ese punto. Sí, realmente hay una oposición silenciosa, hay un descontento generalizado, pero creo que debe haber un diálogo a lo interno de la oposición para definir los lineamientos generales que permitan tener un plan de lucha para poder volver a esa institucionalidad que vos decías. Después de las elecciones, yo me contacté con los representantes de los diferentes partidos que están en la Asamblea Nacional. Y les dije que si querían que hubiese en cambio en la reforma electoral, había que comenzar desde ya, desde la anterior legislatura. O sea, y realmente al final, no sé, me decían, mejor hablar con el otro y que el otro me plantee a mí, o que haya una tercera persona para que hable con nosotros. Entonces, uno lo que ve ahí en el caso de los que están en la Asamblea Nacional es que realmente perdieron una oportunidad. Eso refiriéndome a la Asamblea Nacional. A los otros, que es además los que permiten tener como la fachada de democracia en este país. La otra parte que no participó en las elecciones, creo que han planteado una serie de iniciativas, pero están fuera del esquema de poder. Pero además de eso, me parece que estos sectores tienen que hablar entre sí y llegar a un acuerdo básico desde ahora, de las reformas institucionales a nivel de la ley electoral que le gustaría hacer. Y me parece que ese diálogo está faltando. Entonces, eso refiriéndome a lo que son los partidos políticos, a la parte orgánica. A la parte no orgánica y a la actitud que tiene el gobierno trata de fragmentar, de dividir, de intimidar, de tratar de sacar del juego cada vez que ellos sienten que un liderazgo comienza a agrupar a diferentes sectores. Y eso lo vimos aquí con la salida del PLI, con la salida de los diputados, porque de pronto vieron que la fórmula de Calleja y Violeta Aranera podía quitarle un buen pedazo del pastel. Entonces ellos lo que hacen es inmediatamente asumir medidas ilegales. Entonces, pero además hay otro problema, y es que me acuerdo platicando una vez cuando yo era el Movimiento por Nicaragua en Matagalpa, decía alguien lo siguiente: el problema es que los partidos políticos nos ocupan como los caballos y ellos son los jinetes, y una vez que llegan a la meta se olvidan de nosotros. O sea, yo creo que los partidos políticos están obligados, tienen la responsabilidad de trabajar no en los periodos electorales, que es cuando aparecen, sino de trabajar de manera constante, estar en los territorios, identificar a los liderales locales y luego de identificarlos, capacitarlos y tratar que desde ahí comience ese proceso de fortalecimiento. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los liderazgos vienen de arriba para abajo, es decir, lo que buscan muchos partidos a veces es la incondicionalidad. O sea, la democracia no se está viviendo al interno de los partidos políticos, y para que haya democracia en un país debe comenzar también porque en la oposición la haya. Pero hay por ejemplo, mencionaste a Violeta y a Luis Calleja. Asumamos por un momento que tenés razón y que esa era una fórmula que podía hacer daño al gobierno del presidente Ortega. Y entonces que por eso se hicieron la maniobra. Pero entonces ahí le faltó la habilidad a Luis Calleja y a Violeta de, basándose en eso y basándose con unas condiciones adversas, en vez de mantener unida a esa oposición que se estaba aglutinando, pongámosle, alrededor de ellos, más bien se desbarató. Más bien, vos ves, Luis Calleja se fue para su casa. Sí. Después del PRI se dividió en dos pedazos. Ciudadanos por la Libertad, que decidió tomar un camino diferente al otro grupo que estaba integrado a ese grupo de esa alianza alrededor de la Violeta y Luis Calleja. Entonces, en vez de fortalecerse, puede decir, aquí vamos en este proyecto, más bien cada uno empezó a agarrar su camino. Sí, hay que ir un poco más atrás, ¿verdad? Porque
Yo recuerdo en el 2011, cuando ganó de manera ilegal Daniel Ortega la presidencia de Nicaragua, escribí un artículo donde planteaba de la necesidad de que se juntaran los diferentes PLI. Y el problema fue que Eduardo Montealegre, con sus características, él siempre menospreció y no pensó que después una de esas tendencias iba a ser instrumentalizada por Daniel Ortega de manera hábil y sacarlos del juego a partir de la utilización de la Corte Suprema de Justicia. Porque ese es el otro problema. Vos tenés diferentes poderes que son paredones de fusilamiento, ya sea de liderazgo o de partidos políticos. Y eso está demostrado en la Asamblea Nacional cuando sacan a diferentes diputados que los inculpan de causas que después no demuestran, o la Corte Suprema de Justicia que saca el PLI, o el Consejo Supremo Electoral que no dirime pleitos internos que se dan a nivel de los partidos políticos. Pero podrías decir también, yo que decimos, vamos hacia atrás la historia, sí, podrías decir que Eduardo Montealegre y su equipo tenían razón al no querer abrirse a las otras facciones del PLI, porque al final y al cabo las otras facciones del PLI salieron siendo aliados del Frente Sandinista, salieron siendo mercenarios políticos. Cuando, ahí donde vos estás sentado, Pedro Reyes dijo de que ellos le habían vendido el tendido electoral al Frente Sandinista, sí, y que habían negociado con el Frente Sandinista y que le había mencionó cantidad de plata y mencionó a cambio de varias diputaciones, etcétera. Entonces, y por el otro lado tenés al otro, ese payaso que anda por ahí, Berrío, sí, que ha estado ahí buscando cómo, a ver qué logra conseguir del Frente Sandinista, diciendo que anda cabildeando en los Estados Unidos, pues que nadie le hace caso, pero en fin. Sí, pero entonces, al fin y al cabo, si vos te pones a ver las cosas, Eduardo Montealegre tenía razón. ¿Cómo me voy a abrir o le voy a dar espacio a aquellos que ya sabemos que son mercenarios políticos o estafadores, o etcétera? Sí, pero la negociación debe haber comenzado antes. Me imagino que al cerrar las puertas, ellos buscaron otras opciones, como dice... Pero ¿cómo te puedes negociar? ¿Cómo te puedes sentar, Melvin, a negociar con alguien que sabes que no tiene la altura moral o no tiene la ética? Sí. O sea, negociar, aquí negociar con quién, vos negociar con alguien que te vaya a ayudar, no con que alguien te vaya a traicionar. Vos vas a negociar con alguien que vaya a aportar, no que se vaya a ir a plegar o a vender. Sí, bueno, de todos modos, aquí el planteamiento de otra gente, de personas, por ejemplo, de gran reputación moral, como Juan Velázquez, que era parte de ese PLI en el que estaba Pedro Reyes, el planteamiento de ellos es que la actitud de Montealegre fue de cerrarle los espacios a los líderes históricos que habían en su momento. Y nadie puede hablar de un Juan Velázquez Molieres, pues que es un hombre... entonces, el problema es que a veces de pronto nosotros nos agarramos un partido, de pronto lo hacemos casi propiedad y nos olvidamos que hay otra gente que ha luchado y que ha mantenido la marca del PLI. O sea, ya con quienes se negocian, pues eso es un esfuerzo. Claro, pues y como él hay otros, pues. No sé la intimidad de ahí, pues, que hay figuras legendarias que no se le puede cuestionar. Exacto, su honradeo, su trayectoria política. A eso me refiero, entonces, porque si nos referimos solo a las personas determinadas, nos olvidamos que hay cuerpos directivos. Entonces ahí no solo fue un problema de Pedro Reyes, estamos hablando de otras personas. A eso me refiero también. Yo creo que, por ejemplo, en el año pasado hubo un avance a nivel de la oposición. Si vos te fijaste, a diferencia del 2016, esta vez no hubo aquellos pleitos que, bueno, si vos opinás que no hay que ir a votar, entonces estos son los buenos, estos son los malos, o lo que nos pasó a vos y a mí, que nos cayó una lluvia de críticas cuando dijimos lo del voto nulo inicialmente. Entonces, yo creo que hay que comenzar hasta por ahí con la oposición, aprender a respetar y a tolerar las ideas de los otros. Entonces, hay una serie de cosas, de lastres que se están acarreando a nivel de la oposición, que tienen que revisar también hacia adentro, porque si no lo hacen, entonces no pueden platicar con el poder si no hay un diálogo entre los que se pueda dialogar, y como vos decís, tomando en cuenta las características, la ética de los diferentes participantes de los diferentes partidos políticos. Pero en todos los partidos políticos hay gente buena como gente mala. Pero vos decís, pero que también eso es sujeto, porque a Ciudadanos por la Libertad, oficialmente no, pero extraoficialmente
los movimientos del movimiento, ¿cómo se llama? FAT, El FAT, sí. Decían que la Quinta Monterrey y que Eduardo Montalegre se había metido al Frente Sandinista y que se había plegado al Frente Sandinista y que le estaban haciendo el juego al Frente Sandinista. Claro, pero lo que o sea, volvemos a lo mismo. O sea, pareciera que la estrategia de la oposición, ella misma se o aquellos que se dicen ser opositores, sí, no es construyamos, sino te voy a destruir. Yo voy a crecer no a costa de convencer a otros que se sumen a mí, sino a costa de que te voy a destruir a vos. O sea, Ciudadanos por la Libertad está más interesado en destruir al PLC, el PLC destruye a Ciudadanos por la Libertad, los dos ellos por destruir al FAD y la FAD por destruir a aquello. Entonces, el Frente Sandinista en realidad estaba en palco alto. Sí. No necesitaba hacer mucho, porque si la guerra la tienen entre los mismos opositores, o aquellos que se llaman opositores, claro. Pues. Por eso es que yo digo que que la oposición tiene que hacerse una revisión a lo interno, tiene que dialogar, tiene que poner las cartas sobre la mesa, para entonces de ahí sacar lineamientos generales, esquemas de lucha y ya como bloque. Pero mientras tanto, tenés razón, o sea, el Frente va a seguir en palco. Ahora, no es hora. ¿Qué falta, Oco, que sos sociólogo? ¿Qué le falta? ¿Por qué es que el pueblo de Nicaragua? ¿Por qué es que pongámosle, y yo me sumo en eso, aquellos que no estamos contentos con este gobierno? Sí. Pongámosle de esa manera. Y yo soy uno de los que no estoy contento con este gobierno. No significa que todo lo que ha hecho está malo, pero no estoy contento en términos generales, sobre todo con la falta de institucionalidad y Estado de Derecho que hay en este país, ya no digamos la falta de transparencia en los procesos electorales. ¿Qué ha pasado, sí? ¿Por qué es que no hay, y conozco una buena cantidad de personas que piensan igual que yo, o que nosotros, pues, porque vos y yo claro, más o menos pensamos lo mismo, pero que no reaccionan, no hacen nada, están esperando que otros hagan? Entonces actúan con una indiferencia en el actuar, diría yo, que no va a llevar a nada. Pues. ¿Qué hace falta? Este fin de semana me fui al bar, el Año Nuevo, tuve la oportunidad de platicar por primera vez en términos ya, en cosas más profundas con una sobrina mía, casada, profesional, relativamente joven, 30 y pico de años, 30 y pico, recién 30 y pico, pues, con 2 niños. Entonces le pregunté, hombre, le digo yo, los matrimonios, ustedes jóvenes, que ya son casados, profesionales, que tienen toda su vida por delante, ¿qué piensan del país? Entonces me dicen, no, que esto es un desastre. ¿Pero qué piensan hacer? Nada. ¿Y pero por qué no se involucran? Porque ¿para qué nos vamos a involucrar? Dice. Si al fin y al cabo todo esto es una misma cochinada. Y eso que todavía dice ella, que la generación de ella todavía menos, a veces platica sobre la situación de Nicaragua, pues sobre la parte política de este país o la parte de institucionalidad en este país, pues todo el mundo habla de que este país es un corrupto, todo ello está claro de los altos niveles de corrupción que hay en este país. Pero nadie platica hacer algo. Y me dice, y la generación que viene después de mí, me dice, es peor aún todavía, me dice. Eso ni un poquito platican ya, me dice. Sí. Entonces cuando vos estamos llegando en un momento donde la mayoría de la juventud no se está preocupando por el rumbo que lleva este país, o no les importa si aquí hay corrupción o no hay corrupción, o si no les importa si hay Estado de Derecho o no le hay Estado de Derecho, ahí se van acomodando. Entonces digo yo, hombre, me desanimo, digo yo, estamos jodidos, loco. ¿O estoy equivocado? Bueno, lo que pasa es que el Frente Sandinista ha sido muy hábil en crear un proceso de
desprestigio total y a la oposición, y la misma oposición, con las cosas que hablábamos antes, también contribuye a esa mala imagen, independientemente de que haya personas valiosas entre la oposición. Entonces, cuando vos ves un sector de jóvenes que ven las cosas desde fuera y que ven ese desastre, que los partidos políticos se pelean entre sí, que no hay una unidad entre ellos, entonces ¿para qué se van a arriesgar? O sea, vos no vas a apostar en algo que de entrada sabes que puede ser una causa perdida, o sea, que no va a tener resultado. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es construir confianza, que no la hay. O sea, ni siquiera la hay entre los partidos políticos, vos también lo apuntabas. Entonces, mientras no haya confianza en personas, pero también en partidos políticos, difícilmente la oposición, la gente, ya sea joven o de cualquier edad, porque la indiferencia no solo es de los jóvenes, la indiferencia es de todos los grupos etarios. Entonces, hay que comenzar por ahí, por construir esa confianza. Hay que comenzar incluso por no hacer nosotros mismos el volado al gobierno de estar criticando a los partidos políticos de oposición a lo poco que pueden hacer. ¿Ves? Ahora, yo sí creo, porque he platicado... Pero no criticarlo es apoyarlo. No, yo lo que te digo es que hay que criticarlo. Lo que pasa es que a veces cuando nos damos cuenta, los criticamos de tal manera que se vuelve no una crítica positiva, constructiva, sino destructiva. Y a veces cuando vos y yo tenemos esa posibilidad de tener una relación directa con esta gente y decirle, miren, ustedes al final están siendo cómplices de la imagen que le están proyectando de ustedes. ¿Ves? O sea, tengo que ir a un cambio. Ya vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el sociólogo y escritor Melvin Sotelo. Ya regresamos. Disfruta tus películas y series favoritas como nunca antes las habías visto, en la más alta definición que te sorprenderá, en Movistar TV HD, la mejor televisión digital. Activa tu Movistar TV en plan Full HD desde $16.99 al mes y disfruta tus paquetes premium por 3 meses. Movistar, elegí todo. UCAL les desea una feliz Navidad a las generaciones de graduados, padres de familia, estudiantes y colaboradores como el CNU y CNEA que velan por la alta calidad de UCAL. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC, con la esperanza de lograr un cambio
cambio en sus localidades. Yo tengo fe. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Tengo fe. Los hombres cantarán. Bueno, estamos de regreso a la tercera parte de nuestro programa. Gracias, agradecemos por sus llamadas telefónicas. Al equipo técnico dice que desde hace 2 días en Rivas hay problemas para ver el programa del canal 100% Noticias, para que se lo pase la voz para más adelante. También hay gente que dice que no se puede haber unidad, ni la oposición puede asumir liderazgo cuando se quiere meter en todo esto gente que ya ha sido reconocida por corrupción, por corrupto, por pactista. Entonces, mientras no se separen las dos cosas, no vamos a avanzar. Otros dicen que lo que pasa es que la oposición no presenta ninguna propuesta concreta, ¿verdad? Entonces, mientras no presente propuesta concreta o propuesta para resolver los problemas que tengas, la gente no te va a creer y no te va a seguir. Son varios de los comentarios que están saliendo vía WhatsApp y vía mensaje de texto que no están llegando. Sí, es que eso es correcto lo que están planteando, porque para que uno, es que el problema, volvemos al punto de partida, de pronto desde un escritorio se hacen las propuestas, hay una serie de propuestas, yo conozco como 8 o 9 más, yo trabajé con un grupo de gente, una propuesta de gobierno y que se puede hacer en diferentes sectores, sector agropecuario, industrial, político, jurídico, y el problema es que uno tiene que ir al territorio, hablar con la gente, ver cuáles son las necesidades y ser uno el portador de las preocupaciones y las demandas de la gente. Entonces, más bien uno tiene que ser ese instrumento de lo que la población quiere y no al revés, hacer de la población su instrumento para llegar a obtener curules o puestos en el Estado. ¿Cuáles son las expectativas que vos tenés de este año? Tenés, con lo que yo he platicado, dice que este va a ser un año interesante, decía uno. Otro dice que este va a ser un año difícil. Tenés muchos retos y muchas interrogantes. Sí. Tenés el ICAHAC, tenés la Magnitsky Ley, que pasó, que ya empezó, ya tuvo su primer con don Roberto Rivas. Tener la incertidumbre de la reforma del Seguro Social que tienen que darse, tener las renegociaciones del CAFTA que ya están anunciadas por los Estados Unidos, tener la presión sobre el NICAAC en este país. Lo más probable es que sea, yo creo que va a ser aprobada antes de que termine febrero. La NICAAC, cuidado, antes de que termine enero puede ser aprobada la NICAAC, pero en fin. O sea, este está lleno, por primera vez en mucho tiempo vemos, y aquí va a ser interesante ver la reacción del COSEP y del sector privado en general, porque, el COSEP ha dicho, nosotros no nos vamos a meter ni nos queremos meter en temas institucionales, aunque defienden la institucionalidad y el Estado de Derecho, pero por primera vez las decisiones políticas, o las malas decisiones políticas que ha tomado el presidente Ortega, van a tener consecuencias económicas. Y pues consecuencias económicas fuertes para el país. ¿Cómo ves vos el panorama? Bueno, yo calificaría este año un año de incertidumbre. Y sí, me parece que todo apunta a que la NICAAC se apruebe en el primer trimestre. ¿Cuándo? No se sabe. Pero ya el engranaje en el Senado está funcionando. Si los hombres que son de la jerarquía, que son muy influyentes en los Estados Unidos, como el mismo Bob Menéndez, que creo que fue en un momento presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Bueno, tenés a Rubio, que es presidenciable y que tiene el sector hispano lo escucha. Y tenés a Ted Cruz,
Estamos hablando ahí de republicanos y demócratas. Tenés a Patrick Leahy también, que es un alto jerarca del Senado, y otras personas más. O sea, ahí vos tenés una propuesta conjunta, republicana, demócrata. Hay un consenso y, a diferencia de los años 80, prácticamente Daniel Ortega no tiene amigos, más bien tiene una gente preocupada por los vínculos que tiene Daniel Ortega con Rusia. Entonces, ahí no hay cómo se detenga esa NICA Act. Entonces, el problema es que... Dentro de la perdón, ¿sí? Sí. ¿Cómo querías terminar? No, lo que es que además de eso, aparejado va la ley Magnitsky, que ya esos dos componentes es una prueba clara de que los Estados Unidos, en este caso el Congreso, porque esa es la otra parte, mientras Trump está tratando de tener una relación de acercamiento, pero a la vez hay un proceso investigativo en torno a esos vínculos entre Rusia y Trump. El Congreso norteamericano prácticamente ha tomado el relevo de la defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos y de la democracia en el mundo. Decía, recuerdo, nunca se me va a olvidar, una de las discusiones que he tenido con el presidente del COSEP, José Aguirre, dentro y fuera de cámara, nunca se me va a olvidar una de esas que lo estaba empujando, pues pongámosle. Reaccionó José Aguirre y me dijo, hombre, ay, me entendés, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Una cosa es lo que queremos y otra es lo que podemos. ¿Verdad? Y realmente es verdad, pues una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que realmente se puede hacer. Digo esto porque me decían unos amigos míos, ya hace como un par de meses, 2 meses más, yo no veo al presidente Ortega cediendo en la apertura, en la flexibilidad, si no hay un tipo de garantía para él y su familia. Si vos te fijas, me decían estos amigos míos, te vas a Latinoamérica, una buena cantidad de expresidentes están cayendo presos. En El Salvador, los últimos 3 candidatos a la presidencia, todos los últimos 3 presidentes, 2 han caído presos y uno está aquí asilado en Nicaragua. Flores Saca y ahora en Guatemala lo mismo. En Honduras se ha salvado. Pero y te vas a Sudamérica, también lo mismo. Vas a tener 2 en Brasil. Vas a tener la presidenta Kirchner, que ya está a punto de ser desaforada, para llevarla. O sea, hay pongámosle, uno le puede decir una ola de justicia, otro dice una ola de revanchismo. Depende de donde lo vea. Entonces veamos la realidad nicaragüense. El presidente Ortega dice, esto amigo mío, no va a sentarse a negociar si en esa negociación no hay y no incluye una seguridad para él y su familia. O sea, vos que estás afuera, ¿verdad? O aquellos que estamos afuera de esto, debemos de aceptar eso. O sea, no es que nos juzgamos, no es que te guste o no te guste. Sí. Pero deberíamos de aceptar eso como parte de la realidad nuestra. Entonces, si queremos mejorar, hay que pagar un costo. Sí. Y ese costo puede ser, digo yo, pues, darle la garantía, toda la garantía que quiere el presidente Ortega, que él crea que necesita para él y su familia. Sí, bueno, yo tengo otra perspectiva con relación a este punto. Y es que la garantía de que no le suceda a Daniel Ortega lo que a otros presidentes de América Latina está en él. Él tiene que comenzar a hacer los cambios, lo que vos planteabas al inicio, de desmontar la dictadura que hay en Nicaragua, la corrupción de los diferentes poderes del Estado y a iniciar él los procesos de independencia de los poderes del Estado, las reformas a la ley electoral, que haya un juego limpio, justo, transparente. Yo creo que si él avanza en esa dirección,
O sea, él se va a lograr que el tratamiento hacia él sea ese, a menos que quiera terminar como Mugabe, pues que le dieron determinadas garantías. Pero lo importante es que Daniel Ortega no puede seguir con esa política que por segunda vez está sumiendo a Nicaragua a una situación de enfrentamiento con los Estados Unidos. Daniel Ortega tiene que ser realista, tomando el término eso, y la empresa privada nicaragüense y el gran capital tiene que estar claro que la actitud de Daniel Ortega, como está haciendo hasta ahora, va en contra de la sobrevivencia misma de la empresa privada. Porque de lo contrario, o sea, esto de la ley, de la NICA Act, de la Magnitsky, pero ya ves que va a afectar las inversiones en Nicaragua. Pero las inversiones continúan. Sí, bueno, en Nicaragua. Hasta ahora. Pero el crecimiento económico continúa aquí en Nicaragua. Vos ves las calles seguras, ves los centros comerciales llenos, ves una normalidad que no lo ves en otros países. Y entonces vos decís, o sea, ¿cuánto tiempo puede más pasar el presidente Ortega creciendo, con el país creciendo al 3, 4, 5%? Sí, con una economía... 10 años, 15 años más. ¿Quién sabe? Bueno, ahí tenés a los especialistas independientes, hombres de gran autoridad en su materia, como, ¿cómo se llama? Mientras él logre evitar que no tengamos el hambre que hay en Venezuela, pongámosle, ni la escasez que hay en Venezuela y todo lo demás, no, ¿cuánto tiempo aguanta más el presidente Ortega? Mira, aquí ellos se forraron, hay que ser claro, el gobierno se forró con casi 1.200 millones de dólares aprobados el año pasado en préstamos del BCE, del BID, del Banco Mundial y hasta del Banco Central Europeo, que es lo que necesita Nicaragua, más o menos como 300, 400 millones de dólares para tener una estabilidad económica, para tener inversiones en el sector público. Pero vos ves que el año pasado, no sé si vos estuviste o leíste el último informe del FUNIDE. Sí. Y habla de una desaceleración de la economía, habla de estancamiento en algunos sectores, habla del consumo que se ha reducido, habla de haber sacado una cantidad de dinero de circulación. Entonces ya hay una serie de señales. Habla de que no aumentó la inversión en el país, se estancó. Entonces ya hay algunas señales. Y lo otro es que también tenés un banco central no confiable. Te dice Néstor Bendaña que el 63% de la población solo tiene acceso a la mitad de la canasta básica. Vos ves un seguro social que está en quiebra y que en el 2019 no va a tener la plata. O sea, los 6.000 millones de Córdoba ya no van a estar porque está yendo ya a un déficit de 2.000 millones de Córdoba. Vos ves que es cada vez mayor el nivel de informalidad en este país. Estabas mencionando el caso del mercado oriental. Eso es de preocuparse, porque no se está estimulando la formalidad. Esta economía es una economía realmente artificial, que se mantiene de remesa, se mantiene de lavado de dinero, se mantenía hasta hace poco del intercambio comercial con Venezuela. Pero seguimos, somos el tercer país que más crece en Latinoamérica. Sí, bueno, pero... Solo superado, ¿por qué? Por Panamá. ¿Y cuál es el otro país que nos supera? Pero eso es relativo. Vos tenés $2.000 como ingreso per cápita. Ahí el vecino tiene 10.000. Honduras tiene 4.000 y necesitamos 15 años para lograr, ¿cómo se llama?, alcanzar a Honduras. Seguimos siendo el país más pobre en tierra continental. Vamos a un cambio, al último cambio, y ya regresamos a la recta final con nuestro invitado, Melvin Sotelo. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Yo soy Francisco de Asís Fernández y los invito a que adquieran mis libros
en Ispamero. Bueno, estimados televidentes, estamos de regreso en la recta final con nuestro invitado, el sociólogo y el escritor Melvin Sotelo. Vos escribiste un libro alrededor de tu suegro. Lo traje aquí para... El poder de servir, Ramiro Sacasa. Estaba comentando de la amistad y similitud que había entre don Ramiro Sacasa Guerrero y Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, a pesar de que uno era liberal y el otro era conservador, pues. En esos tiempos todavía era más profunda. Sí, así es. La saga que dividía. La saga que dividía entre liberales y conservadores. Es que era como la fosa mariana, creo que entre Filipinas y Japón, que son de 13.000 metros, que es donde hay la hondura mayor del mar. Sí. Contanos al respecto. Bueno, realmente esa relación política comienza cuando se va a dar la operación de Olama y Mollejones. Entonces, Ramiro Sacasa, que era un hombre con una visión estratégica, decide plantearle a Luis Somoza de proponerle a Pedro Joaquín Chamorro detener la operación a cambio de una serie de medidas políticas que iban a tomar para comenzar el proceso de transición de la dictadura hacia la democracia. Y ocupan en la intermediación incluso a Pablo Antonio Cuadra, el poeta. Y al final, por la desconfianza que le tiene Pedro Joaquín Chamorro a Luis Somoza, él no cede y la invasión se da. Al inicio hay incluso una actitud crítica de Pedro Joaquín Chamorro a Ramiro Sacasa, pero en la medida en que Ramiro Sacasa desde dentro está luchando porque se dé ese proceso de transición hacia la democracia, comienza a ganar no solo el respeto, sino la admiración de Pedro Joaquín Chamorro con relación a Ramiro Sacasa. Incluso en 67, cuando Ramiro Sacasa, en el mes de octubre, se da cuenta que Anastasio Somoza Debayle quiere reformar la Constitución para reelegirse, él llama a una conferencia a los medios de comunicación, siendo ministro de Educación, y denuncia a Somoza que se quiere reelegir. Y es donde dice la famosa frase: ni reelección ni herencia del poder. Entonces eso estrecha más la relación entre Ramiro Sacasa y Pedro Joaquín Chamorro. Luego, ya cuando lo saca Tacho Somoza Debayle a Ramiro Sacasa del gabinete, ahí ya se juntan los dos, Pedro Joaquín y Ramiro Sacasa Guerrero, y crean lo que se llama Movilización Nacional. Estamos hablando en 1970. Y hay un pronunciamiento de denuncia a la dictadura, y luego también siguen luchando cuando se da el Cupiacumi famoso de Agüero y Somoza, y los expulsan a los dos. Posteriormente cuenta, porque estas son anécdotas bien interesantes, cuenta Emilio Álvarez Montalbán, que en un momento, ya en 74, al inicio, antes de formar la Unión Democrática de Liberación, se reúne en la casa de Emilio Álvarez Montalbán, el Chelain, Pedro Quintanilla, para discutir quién de los dos, si Pedro Joaquín o Ramiro Sacasa, son los que liderean la oposición. Entonces, lo interesante de esto, dice Emilio Álvarez, que me lo cuenta, es que Ramiro quería que fuese Pedro Joaquín y Pedro Joaquín quería que fuese Ramiro. Entonces, al final le dice, bueno, Pedro Joaquín acepta, y después se forma lo que UDEL, ¿verdad? En donde Pedro Joaquín se vuelve el líder, encabeza el liderazgo de UDEL, pero además es el vocero y a través de la tribuna de la prensa promueve este movimiento. En tanto, Ramiro Sacasa trabajaba más en la parte orgánica, de cohesionar, de ser como el cemento para construir ese edificio por la lucha por la democracia. ¿Ves? Entonces, incluso mientras vos ves a un Pedro Joaquín dueño de su propio miedo,
El otro jugaba un papel más armonizador, porque a lo interno de él también habían... ¿Quién vislumbra vos como escritor y historiador? Porque ha venido para poder escribir tu libro, ha tenido que estudiar la historia. Sí. Como el futuro Pedro Joaquín de Nicaragua, el futuro Ramiro Sacasa de Nicaragua. ¿Quién será esa persona que podrá no llenar el vacío que ellos dejaron, pues, porque cada uno es difícil llenar el vacío que otro tiene, pero que podamos decir, oído, esta es la persona que podemos seguir, esta es la persona que nos puede guiar, esta es la persona, ¿a quién vislumbramos? No ve a nadie. Bueno, lo importante en esto es que, para terminar lo de Pedro Joaquín, ¿verdad? Y Ramiro Sacasa, es que ambos fueron capaces de articular, a partir de los consensos básicos, un discurso y una expresión orgánica que fue UDEL. Ves que luego, al cerrar las opciones políticas por la vía electoral, se impuso la opción militar del Frente Sandinista, y luego pues ya vino lo que todo el mundo sabemos. Pero ahora, refiriendo a nosotros, yo creo que sí hay personas. Lo que pasa es que yo prefiero no decir nombre, pero aquí hay, y que te lo puedo decir después aparte, fuera de cámara, pero aquí hay personas... ¿Por qué mencionarme uno al aire? ¿Cuál es el problema? ¿Porque lo puedes quemar? No, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, bueno, es que no, prefiero no decirlo, pero hay varios que tienen la capacidad, el liderazgo para articular a las diferentes fuerzas políticas. ¿Qué es lo que pasa? Posiblemente ellos piensen que no es el momento. Porque la economía todavía está bastante bien, aunque va a comenzar un proceso de deterioro. El Frente Daniel Ortega tiene un poder absoluto, no solo en los poderes del Estado, sino un control a través de dávidas o a través de ¿cómo se llama?, de chantajes, de miedo, de todos los sectores de la sociedad. Pues hemos llegado al final, pues comentario final, ¿no? ¿Usted tiene un minuto? Bueno, te agradezco y quiero felicitar antes a Monseñor Báez por haber sido el personaje del año. Sí. Iba a presentar su libro este jueves a las 6:30 de la tarde en Hispamer. Entonces, mis felicitaciones y pedirle... ¿Él va a presentar su libro en Hispamer? Un libro, sí, sobre el Evangelio. Y también decirle al pueblo de Nicaragua que no tenga miedo. Que hay que luchar para lograr lo que vos planteabas al inicio, cómo alcanzar la institucionalización y la democracia en este país. Hemos llegado al final del programa, le agradecemos a Melvin Sotelo. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano.